Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien.
victoria, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Bendiciones para todos mis amados hermanos en esta mañana, este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante y es un tema que el apóstol Pablo trata en la carta a los Efesios, el capítulo 6, versículo 10 al 13. El apóstol Pablo nos está hablando en este pasaje y en otros pasajes también, como vamos a estar mirando, está hablando de la importancia de estar firmes y creciendo en los caminos del Señor. Dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el apóstol Pablo, debemos tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Estar firmes es lo que la amonestación, la exhortación que el apóstol Pablo nos hace permanentemente. Ahora, hermanos, si nosotros no crecemos en la fe, el cristiano que no crece en su fe, que no madura en su vida espiritual, pues se va a enfermar y va a morir espiritualmente. Debemos, la Biblia nos dice continuamente, debemos mirar cómo estamos viviendo, cómo estamos andando en los caminos del Señor, de qué manera estamos afrontando la vida diaria, nuestro diario vivir. Porque vivimos tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos donde no podemos descuidar nuestra vida espiritual, no podemos descuidar nuestra relación con el Señor. Y eso es lo que vamos a estar mirando en esta mañana. Hay un peligro permanente en la vida del creyente que es la desidia. ¿Qué es la desidia? Desidia significa no tener cuidado, no prestar atención, no sentir interés por las cosas espirituales, o de pronto decir yo no tengo ánimo, yo no tengo energía para hacer algo, para buscar del Señor,
o de pronto no hacer absolutamente nada. Y fácilmente nosotros podemos caer en ese estado de desidia, de apatía, de indiferencia. La vida cristiana no puede depender de nuestros estados emocionales. Una persona no puede levantarse y decir, no, yo hoy tengo pereza, yo no quiero orar, yo no quiero oír la palabra, yo no quiero asistir a la iglesia, o yo no quiero oír la palabra. No podemos basarnos en nuestros estados emocionales porque a veces hay momentos emocionales que realmente no sentimos el deseo, pero tenemos que movernos no por emociones, sino por convicciones. Cada día yo tengo que despertarme y decirle, Señor, aunque no sienta el deseo de orar, aunque yo no quiera meditar en la palabra, aunque no quisiera asistir a una reunión para escuchar la palabra, voy a hacerlo por convicción, porque lo necesito, porque es el alimento diario de cada día. Ahora, hay varios peligros en la vida cristiana y hay una parábola que nos deja ver los peligros, y mucho más cuando una persona está comenzando en la vida cristiana, cuando está iniciando en los caminos del Señor. Y eso usted lo puede encontrar allá en Mateo, el capítulo 13, el versículo 18 al 23. El Señor Jesucristo nos muestra 3 peligros. El primer peligro es no entender la palabra. Cuando una persona no entiende la palabra, pues fácilmente puede desanimarse, puede desmotivarse. Y dice la palabra que viene el enemigo. Allá en la parábola del sembrador, dice el Señor, viene el enemigo, Satanás, y arrebata esa semillita que fue sembrada en su corazón. Ese es el primer peligro. El segundo peligro, dice el Señor allí en Mateo 13, dice, es no echar raíz. ¿Por qué es tan importante la raíz? Ustedes saben, hermanos, que una planta, si la raíz no se profundiza, fácilmente puede ser arrancada, fácilmente puede, digamos, quedar sobre piedra, y entonces no puede tomar el alimento para que pueda la planta crecer y dar fruto. Y la Biblia dice que cuando una persona no profundiza sus raíces, dice que fácilmente viene la aflicción o la persecución, y entonces se puede desmotivar, desanimar y morir espiritualmente. Y el otro peligro, dice la palabra, es cuando vienen los afanes de este mundo, las muchas actividades, el trabajo, el quehacer de cada día. O también, dice la palabra, puede ser el engaño de las riquezas. ¿Por qué el engaño de la riqueza? Porque podemos llegar a pensar que tenemos muchas cosas materiales, no vamos a necesitar nada más. Y la Biblia dice es un engaño. La riqueza no puede hacer feliz al ser humano. No puede llenar ese vacío que hay en el corazón del hombre, que solamente Dios lo puede llenar. Sabe que cuando hay una desmotivación en la vida espiritual y fácilmente nos decaemos y descuidamos nuestra relación con el Señor, empezamos a sacar excusas, ¿no? Es que no tengo tiempo, es que tengo muchas cosas que hacer, o damos prioridad a otras cosas y descuidamos nuestra comunión con el Señor, como lo es la oración, como lo es la lectura de la palabra, como es oír la palabra de Dios o congregarnos. Eso es muy importante. Y empezamos a poner la mirada en otras cosas o en otras personas, y de pronto vemos que una persona cometió un error y entonces decimos, mire, ¿para qué yo voy a seguir si mire fulano de tal lo que hizo? Y quitamos la mirada de Jesús
y empezamos a mirar otras cosas. Ahora vamos a mirar, hermanos, qué nos dice la palabra. ¿Qué nos dice la Escritura en cuanto a estar creciendo en los caminos del Señor? Vamos a mirar varios pasajes. Efesios 3, 14 al 19. Dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos por el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, escucha bien esta palabra, arraigados, que es una persona, una planta arraigada, es una planta que sus raíces son tan fuertes que nada lo puede arrancar fácilmente. Dice arraigados y cimentados en amor. O sea, tiene una base sólida. No fácilmente cualquier cosa no lo puede apartarnos de los caminos del Señor. Dice, y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud, de toda la gracia de Dios. El apóstol Pablo está diciendo, tenemos que estar arraigados, cimentados en Cristo. Por eso el primer pasaje que leímos allá en Efesios, el capítulo 6, dice para que podamos resistir cuando venga la prueba, cuando vengan los momentos difíciles, poder permanecer. Hermanos, a veces encontramos personas que por cualquier cosa, porque lo miraron mal, porque no le dieron un saludo, o porque alguien dijo algo que le molestó, inmediatamente se apartan de los caminos del Señor. La Biblia dice tenemos que estar bien arraigados, cimentados. Ahora mire lo que dice el apóstol Pablo también en Colosenses 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Una planta que tiene una buena raíz, que está bien alimentada, que está bien cimentada, es una planta que da fruto, y es lo que Dios está esperando de tu vida y de mi vida, que podamos dar fruto. ¿Cuál es el fruto que Dios quiere ver en cada uno de nosotros? Que vivimos para honrar y servir al Señor. Dice la palabra, y dar fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amado hermano, ¿qué tanto estás creciendo en tu vida espiritual? Recuerden lo que les decía en un comienzo. Si usted no crece en su vida espiritual, si usted si su fe no se fortalece fácilmente, puede llegar a sentir apatía hacia las cosas espirituales y se va a enfermar y va a morir espiritualmente. Por eso es importante que tengamos mucho cuidado. El apóstol Pablo también dice en Colosenses 2:7, dice arraigados, otra vez la expresión del apóstol Pablo, arraigados y sobreedificados en él, en Cristo, y confirmados en la fe, convencidos, seguros en quién hemos creído, para dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, viviendo para estar siempre agradecidos en el Señor. Ahora, yo quiero, hermanos, que miremos en esta mañana, vamos a ver cómo crecer en la fe. ¿Cómo podemos crecer? Alguien pudiera preguntar, bueno, pero ¿qué tengo que hacer yo para crecer en la fe? La Biblia nos muestra y eran los hábitos del Señor Jesucristo. Usted puede mirar en la vida de Jesús
él tenía 5 hábitos muy importantes. Vamos a estar mirando cómo crecer en la fe cada día, cómo crecer en nuestra espiritual. Es la pregunta que tenemos que hacer. Bueno, ¿cómo puedo yo crecer en mi vida espiritual? Que mi fe crezca, que yo pueda estar, como dice la palabra, arraigados, cimentados en las cosas del Señor, en la palabra de Dios. Y quiero darles cuatro consejos, 4 cosas que inclusive Jesús hacía, lo hizo Jesús, eran hábitos en la vida de nuestro Señor Jesucristo y debe ser un hábito también en tu vida. Lo primero es tener un tiempo de oración a solas con Dios, buscar a Dios en oración, si es posible en la mañana, apartar un tiempo para buscar a Dios. Eso es muy importante, eso nos va a ayudar a crecer en la fe, a confiar en el Señor, a entender los propósitos de Dios. La segunda cosa que nos dice la Escritura es que debemos escudriñar la palabra de Dios, las Escrituras. Nosotros le hablamos a Dios a través de la oración, pero Dios nos habla a través de la palabra. Por eso es tan importante oír la palabra, leer la palabra, memorizarla. ¿Por qué es tan importante memorizarla, hermano? Porque no podemos mantener la Biblia todo el día en las manos. Hay momentos en que estamos caminando o vamos de viaje, estamos haciendo una labor. Entonces necesitamos tener la palabra de Dios en nuestra mente y luego meditar en ella para obedecerla. Esto es muy importante. Podemos conocer mucha palabra, pero si no la obedecemos, no vamos a crecer en la vida espiritual. La obediencia, recuerden lo que decía el Señor Jesucristo, obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Y luego compartir la palabra, eso también va a ayudar a crecer mucho en la vida espiritual. En tercer lugar, la Biblia dice que debemos congregarnos. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, es muy importante hacerlo. Si usted descuida el reunirse con sus hermanos, con la iglesia, con la familia de Dios, ¿cómo puede esperar crecer en su vida espiritual? Debemos congregarnos. O sea, en este tiempo, pues no podemos hacerlo quizás, pero usted debe apartar ese tiempo para oír la palabra, para reunirse con su familia, para adorar a Dios. Y por último, hermanos, el último consejo que quiero dejar con ustedes es servir. Cada creyente debe tener un ministerio. ¿En qué puedo yo servir? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo puedo yo servir al Señor? ¿Qué ministerio dentro de la iglesia? Tenemos que acercarnos a un líder, a un pastor y preguntarle, bueno, ¿yo qué pudiera hacer? ¿Qué ministerios hay dentro de la iglesia que yo pueda servir al Señor? Y hermanos, quiero terminar leyendo estos 2 versículos muy importantes. Segunda de Pedro 3:18. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en la gracia, en la misericordia, en el favor de Dios y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, hermanos, allá en Juan capítulo 13, versículo 17, cuando el Señor Jesucristo en la última cena le lavó los pies a los apóstoles, les dijo, si sabéis estas cosas, si ustedes conocen lo que yo les he ordenado, dice, si las hacéis, bienaventurados seréis. Hermanos, si usted entiende que para crecer en la vida espiritual tiene que orar, tiene que leer la palabra, tiene que congregarse, tiene que servir, entonces hágalo y su vida espiritual
cada día va a crecer más y más. Que el Señor nos ayude a entender esta palabra. Vamos a orar en esta mañana. Señor amado, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos crecer en nuestra vida espiritual. Que podamos, arraigados y cimentados en principios, en los caminos de Dios, en la palabra de Dios, podamos crecer hasta poder entender cuáles son los planes, los propósitos de Dios. Que podamos estar firmes, creciendo, sirviendo al Señor, vivir para adorarle, para servirle. Que cada día el Señor nos ayude, que podamos crecer, que no descuidemos nuestra vida espiritual. Yo siento temor cuando veo que este tiempo, esta situación que estamos viviendo pueda llevar a algunos hermanos a quizás que su fe espiritual decaiga y venga la desidia, la pereza, la indiferencia, la apatía y puedan morir en su vida espiritual. Porque la Biblia dice debemos estar creciendo en los caminos, en la fe, en los caminos del Señor. Que el Señor nos ayude en este día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un feliz día para todos.